Listo. Bueno, ahora sí, buenas tardes a todos. Entonces, esta es la clase de osteomuscular y vamos a hacer un recorderis estamos en miología del antebrazo, vamos a hacer un recorderis. Aquí voy a tratar de hacer un corte transversal. Entonces, aquí tengo en un corte transversal el húmero, el humeris, acá tengo. Voy a hacer, vamos a verlo desde otro punto de vista. Aquí tendríamos todo todo lo que es en un corte transversal, el brazo, no el antebrazo, el brazo, ¿sí? Así, este es el brazo en un corte transversal, y esto vamos a decir que es anterior, posterior, ¿sí? Lateral y medial. Entonces aquí este es el húmero, el osa humeris, os humeri, ¿sí? Ahora, que vamos a encontrar unos grupos musculares que están en una parte que es anterior y otros que están en una parte que es posterior. Entonces, digamos que el más voluminosos que vamos a encontrar acá son este músculo, que está en un compartimento anterior, que tiene dos cabezas o caputs, y es ¿qué músculo sería este? Si es anterior, en el brazo. El bíceps braquial. Bíceps brachii, ¿cierto? Entonces, el bíceps brachii, tendríamos acá el bíceps brachii caput longum y caput brevis. Y tendría un poco aquí, alrededor de el húmeri, hasta acá más o menos, el otro musculito. ¿Cómo se llama ese otro? El musculi brachialis, ¿verdad? Y esto es el compartimento anterior o grupo muscular anterior. Tengo otro compartimento que es el compartimento posterior. Entonces vamos a encontrar acá este compartimento posterior así, con otro grupo muscular que sería así, que tiene tres músculos básicamente, pero es un solo músculo que tiene tres cabezas, que es el, ¿cuál es ese? El tríceps, El tríceps, doctor. Muy bien, entonces este es el bíceps brachii y este sería el tríceps brachii. En este tríceps, recuerden que es así por tener tres caput, caput lateralis, caput medialis y caput ¿qué? Caput lateral, ¿cuál? Longo. Longo o longus, caput lateralis, caput medialis del tríceps brachii. Ese es un corte donde veo el compartimento anterior, tanto recuerden que este es el brachialis. Brachialis. Y aquí está el húmero. Entonces, este es el compartimento anterior y este es el compartimento posterior del brazo. Acá más o menos a este sector va pasando todo el paquete vasculonervioso más importante, ¿sí? Que luego veremos en otra clase. Bueno, ahora vamos a meternos con el antebrazo. Entonces, no sé si ahí se ve bien la figura que dibujamos. Voy a ponerlo aquí más enfocadito. Sí se ve bien, ¿cierto? Bueno. Entonces vamos a borrar acá. Cuando hablamos del antebrachium, ¿sí? O antebrazo, entonces vamos a tener en cuenta varias cositas. Número uno,
vamos a tener en cuenta otros grupos musculares o compartimentos, ¿sí? Entonces, vamos a hablar básicamente de grupos musculares o compartimentos así. Grupo muscular que puede ser anterior, un grupo muscular lateral y un grupo muscular posterior, ¿sí? ¿No se ve bien con este color? Sí. Entonces, los grupos musculares o compartimentos vamos a encontrar en el antebrazo uno anterior, uno lateral y uno posterior. Entonces, cuando revisamos estos grupos musculares, dentro del grupo anterior, por ejemplo, del antebrazo, voy a encontrar que tengo varios planos. Voy a encontrar algo así como primer plano, ¿sí? Segundo plano, tercer plano y cuarto plano. Hay 4 planos cuando hablamos del antebrazo en el grupo muscular anterior. Vamos a clasificar 4 planitos. En el compartimento lateral, pues simplemente un grupo de músculos, y en el compartimento posterior vamos a encontrar 2 planos. Entonces vamos a decir que hay un plano superficial y un plano profundo. Entonces, esto, por ejemplo, en este plano superficial vamos a encontrar 4 músculos y en el plano profundo otros 4 músculos, o sea, 8 en el compartimento posterior. ¿Sí? Entonces, se trata de que vamos en la mente un poquito organizando los planos musculares para que los entendamos un poco mejor, porque no es fácil entender, son muchos músculos, son demasiados nombres, demasiadas cosas. Entonces vamos a tratar de organizar la mente un poco para que se entiendan los planos musculares. ¿Sí? Listo. Bueno, ¿pregunta hasta ahí? Vamos a ver que hay una serie de 4 músculos en el primer plano del compartimento anterior, luego 2 músculos, hasta llegamos a una parte donde hay solo un músculo. Entonces, voy a borrar acá. Y seguimos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cojo, por ejemplo, acá el radio y la ulna, la membrana interósea, y más o menos así. Entonces voy a tener un grupo muscular que va a ser del compartimento anterior. Es un grupo muscular, algo así, que tiene varios músculos acá, que son del compartimento anterior. Voy a tener otro grupo muscular que es lateral. Y voy a tener otro grupo muscular que está ubicado posterior. ¿Sí? Entonces, con este gráfico así, voy a explicarles entonces que esto es anterior, esto es posterior, esto es lateral y esto es medial. Este sería, ¿qué hueso en ese orden de ideas? El El radio. radio. Eso, porque el radio es lateral y la ulna es medial. Entonces,
voy a ver un grupo muscular que es anterior, otro grupo muscular que es posterior y otro grupo muscular que es lateral. Ahora sí, con esa vamos a ir armando esto en la cabeza. Yo sé que para que es un poco difícil, vamos a ir comprendiendo paso a paso para que vamos quedando bien claros con esa partecita. Entonces ya vimos que en el brazo el grupo muscular es anterior y posterior, o sea, hay un compartimento anterior y un compartimento posterior. ¿Cómo se separa un compartimento del otro? Por una saponeurosis, ¿sí? Entonces, permite organizar los músculos y quedan encerraditos en aponeurosis, lo cual también mm, podemos encontrar que pueden haber patologías donde hay, que van a ver mejor con los ortopedistas, donde encuentran los síndromes compartimentales, ¿cierto? Que son compartimento anterior o de compartimento posterior, por ejemplo, hemorragias o edemas exagerados o gigantes que podrían comprimir los músculos y estructuras vasculonerviosas, ¿sí? Entonces, si es en el antebraquio, pues podría haber un síndrome compartimental, o sea, por exceso de presión, por una hemorragia, por ejemplo, por un edema, en el grupo muscular anterior o en el compartimento anterior, en el compartimento posterior o en el compartimento lateral, que está rodeado de, recuerden, separado por tabiques de aponeurosis o fascias. Listo. Entonces, así esto lo va teniendo claro, entonces vamos a ir entrando a músculos. ¿Sí? Bueno. Muy bien. Entonces, vamos a empezar a hacer lo siguiente. Vamos a recordar aquí, por ejemplo, vamos a hacer aquí un dibujo. Aquí se alcanzan a ver, acá, donde tengo este hueso. Que viene así, con el capítulo y la tróquea, ¿sí? Y acá, que viene unido, articulado a este cabezoncito de acá, que recuerden que tiene forma anular acá, que es el radio, ¿sí? Y a este otro, que viene aquí con la apófisis coronoides y que va para el olecrano por detrás, ¿sí? Algo así, para que lo entendamos. Entonces tenemos aquí esto que es el húmero, esto que es el radio y esta que es la ulna. Y tenemos esta parte que es del húmero, que es el capítulo, y encima que tendríamos unas fositas acá, ¿recuerdan? ¿Quién se acuerda esta fosita? ¿Qué fosita es? Fosa radialis. Eso, fosa radialis, y esta fosa Coronoideo. coronoidea. Capítulo, tróclea, esta es el caput radial, caput radiae, que es la cabeza del radio. Bueno, esta es una vista, si esta sería una vista, en este caso, anterior o sería una vista posterior. Anterior. Anterior. Entonces esto que está a este lado sería lateral y esto sería medial. ¿Sí? Ahora vamos a articular un poco aquí abajo. Por lo tanto, aquí tendríamos los huesos del carpo. ¿Sí? Y aquí los metacarpianos. Recuerden que los metacarpos tienen base, cuerpo y cabeza. Hasta el número 5. Y aquí las falanges. Así. Listo, que esto es la superficie radial y esta es la superficie ulnar. Esto que yo lo hice aquí un poquito exagerado, un poquito pronunciado, ¿qué sería? El epicóndilo medial. Exacto, el epicóndilo medial. Muy bien. Entonces, vamos a ver.
vamos a tomar primero el compartimento anterior o el grupo muscular anterior. De este grupo muscular anterior o compartimento anterior, vamos a irnos entonces a qué músculos vamos a encontrar. Vamos a encontrar 4 músculos, 4 musculitos. Les voy a decir los nombres y ya los vamos a identificar. El primer musculito es el pronator teres. El segundo musculito es el flexor carpi radialis. El tercer musculito es el palmaris longus. Y el cuarto musculito es el flexor carpi ulnaris. Quiero explicarles que es posible que les hayan dado otros nombres porque la nomenclatura anatómica actualizada está como les digo los nombres. El pronator teres, que es el pronador redondo. El flexor carpi radialis, que es el flexor radial del carpo. ¿Cómo le llamaban antiguamente? ¿Cuál es el nombre que ya salió la nomenclatura del flexor carpi radialis? Palmar mayor. Antes se le llamaba palmar mayor. Pues que posiblemente usted escuche o lea palmar mayor. Ese se llama flexor carpi radialis o flexor radial del carpo. El palmaris longus o palmar largo antes era llamado palmar menor. ¿Sí? Ya no se usa ni palmar mayor ni palmar menor. Se usa flexor carpi radialis, palmaris longus. El otro es el flexor carpi ulnaris, que es antes era llamado el cubital anterior. Ya no se usa cubital anterior, sino flexor carpi ulnaris. ¿Sí? Entonces, ahí está comprendido. Entonces, vamos a ver. Empecemos por el pronator teres, que es el pronador redondo. ¿Cómo se va a disponer ese músculo? Básicamente, ahorita les voy a explicar bien cada origen e inserción, pero quiero que tengamos en cuenta, él tiene 2 cabezas o 2 caput, que es el caput humerae, o sea, caput humerae y caput ulnae. Entonces, el origen de ese músculo va a ir, este grupo de músculos todos van a arrancar desde el epicóndilo medial del húmero, ¿sí? Entonces, arranca desde el epicóndilo medial del húmero, ¿listo? Los 4 músculos que acabé de nombrar. El primero, que es el pronator teres. Vamos a arrancar desde el epicóndilo medial del húmero y una cabeza arranca desde allí. La otra cabeza está en la humeralis. Y el otro caput, que es el ulnae, arranca desde el proceso coronoides de la proceso coronoideo ulnae de la ulna, ¿cierto? Entonces vamos a arrancar aquí 2 cabezas, una por acá y otra que arranca desde acá. Vamos a pintarlo con un colorcito rojo, ¿sí? Se va a dirigir hasta la inserción que es la cara lateral del radio, más o menos en el tercio medio. Vamos a ver, tercio inferior, tercio medio, tercio superior. O sea, más o menos hasta acá. Hasta la cara lateral del radio, tercio medio. Lo mismo que este otro. Se juntan ambos acá. Solo que uno arranca desde el epicóndilo medial, un caput humeralis, y un caput ulnare que arranca desde el proceso coronoideo hasta la cara lateral del radio a nivel del tercio medio, más o menos. ¿Sí lo ven? Vamos a identificar, esto nos va a servir para que cuando lleguen al anfiteatro podamos ir como comprendiendo. Bueno, voy a identificar primero las estructuras por grupos musculares. Voy a empezar por los superficiales del antebrazo. Entonces voy a empezar, por ejemplo, por el que acabamos de decir que se llama el pronator teres. Teres viene de terete, o sea, de redondo, pronator teres. Que se va a dirigir con 2 cabezas, una desde el epicóndilo medial del húmero y otra desde el proceso coronoideo y se insertaría en la cara lateral del radio a nivel del tercio medio, más o menos así, pues para que lo hagan. Y vamos a irlas viendo de
Esto es lateral y esto es medial, de lateral a medial, ¿sí? Entonces, si nos vamos de lateral a medial, el primer músculo es el pronator teres. Luego seguiríamos con el segundo músculo del grupo superficial, que sería el flexor carpi radialis. Musculi flexor carpi radialis. Flexor carpi radialis. O sea, el flexor radial del carpo. Este es el segundo músculo. El flexor carpi radialis también se origina en el epicóndilo medial del húmero. ¿Y qué va a hacer? Se va a dirigir hasta la base más o menos del segundo metacarpo. O sea, aquí está el carpo y aquí está el metacarpo, ¿no? Si alcanzan a ver allí los de estos, vean. Este sería primer metacarpo, segundo metacarpo. Acuérdense que los metacarpos tienen base, cuerpo, o sea, basis, corpus, caput. Basis, corpus, caput. Va a ir hasta el basis de quién? Del segundo metacarpiano. Entonces, desde acá, desde el epicóndilo hasta la base del segundo metacarpiano. Más o menos va de segundo aquí. ¿Sí? Va de segundo aquí y llega hasta acá. Este que están, si quieren vayan haciendo la par conmigo dibujando para que vayan aprendiendo, muchachos. Entonces, este que estamos haciendo acá hasta la base del segundo metacarpo, ¿sí? Primer metacarpo, segundo metacarpo, es el flexor carpi radialis. Flexor carpi radialis. Vamos entonces con dos músculos superficiales, de lateral a medial, el pronator teres, el flexor carpi radialis. Vamos con el palmaris longus, que sería el tercer músculo. Palmaris longus, recuerden, es musculi palmaris longus. El nombre de la nomenclatura actual es este. No sé si les han dicho otros nombres como les decía, pero es el palmaris longus, ¿sí? Este músculo también va a ir desde el epicóndilo medial del húmero, sería el tercero que encontraríamos en ese plano superficial saliendo del grupo epicondilio medial, ¿sí? Epicóndilo medial del húmero y se va a insertar básicamente en la aponeurosis palmar. O sea, que viene desde acá, así, ¿sí? Más o menos en esta dirección. Sería el tercer musculito. Y por acá vamos a encontrar la aponeurosis palmar. Entonces, ese palmaris longus es más bien como delgadito, es un tendón muy larguito, se conoce fácilmente porque viene así, y acá pues viene así como, vamos a hacer aquí una especie de triángulo para ver su inserción, cómo se pierde en lo que es la aponeurosis palmar. Aquí es delgadito y por acá es gruesito, más arribita. Y se conoce fácilmente porque es uno de los más superficiales. ¿Sí? El palmaris longus. Entonces van tres grupos musculares, tres músculos de los cuatro, que son de lateral a medial, pronator teres, flexor carpi radialis, palmaris longus. Nos queda uno que sería el flexor carpi ulnaris. Así como hay un flexor carpi radialis, también hay un flexor carpi ulnaris. Que también el flexor carpi ulnaris va a ir desde el epicóndilo medial. Tiene dos cabezas, una cabeza humeral y una cabeza ulnar, tal cual este otro. Uno arranca desde la cabeza humeral, desde el epicóndilo medial del húmero, y la cabeza ulnar desde el olecrano ni borde posterior de la ulna. O sea, más o menos por acá, voy a hacerlo con este mismo color rojo. Viene un caput que viene desde acá y otro caput desde acá. ¿Sí?
que es desde el proceso coronoideo y otro caput que es desde el epicóndilo medial del húmero. ¿Hasta dónde se dirige el flexor carpi ulnaris? Se dirige hasta el famosísimo hueso pisiforme, ¿sí? El hueso pisiforme. Entonces, ¿dónde es el hueso pisiforme? ¿Lateral o medial? A ver, ¿quién me dice? Medial. Medial. Eso, medial. Entonces, el hueso pisiforme también llega al gancho del ganchoso y al quinto metacarpo. Entonces, él viene así, más o menos, él viene así. Aquí se unen los dos caputs, tanto el ulnar como el humeralis. Viene así. Y acá va a ir al pisiforme, al gancho y al quinto metacarpiano. Miren. ¿Sí? Y este se llama el flexor carpi ulnaris. Flexor carpi ulnaris. ¿Queda claro? A ver, ¿qué tal si Luisa María Hernández está por ahí? Luisa María. Karen Botero. Hola, doctor. Hola, dime por favor los músculos del grupo superficial, del grupo anterior, perdón, del plano superficial, ¿cuántos son? 4, doctor. Dime los de medial a lateral. El, De medial a lateral. el Medial flexo a carpi lateral. ulnaris, Flexor carpi ulnaris, luego el palmaris longus, palmaris longus, luego el luego el coralis. flexor carpi radial, músculo pronator teres. Muy bien. Flexor, exacto. Entonces, flexor carpi ulnaris, palmaris longus, flexor carpi radialis y pronator teres. Ahí están los grupos de 4 musculitos del plano superficial. ¿Estamos bien hasta ahí? Porque entonces voy a borrar para pasar al otro plano. Doctor, Sí, señora. ¿será que usted me podría repetir la inserción del flexor carpi ulnaris? ¿Es el pisiforme y cuál otro? Qué pena con usted, doctor. Son 3 cosas. El pisiforme, pero también perdón, el amulus o gancho, el amulatum, ¿sí? Sí, Y el quinto metacarpo. Y el quinto metacarpo, ¿sí? listo, doctor, muchas gracias. Bueno, estos músculos, tanto el pronator teres, el flexor carpi radialis, el palmaris longus y el flexor carpi ulnaris, son inervados todos por el nervio. ¿Quién sabe? Mediano, doctor. Mediano. Mediano. Todo es mediano. Doctor, pero una pregunta, ¿el flexor carpi ulnaris no está inervado por el nervio ulnar? No, porque este es un músculo flexor. Y se llama ulnaris no por la inervación, sino porque se inserta no en el borde radial, sino en el borde ulnar. ¿Sí? Ah, listo. Listo, doctor, muchas gracias. Eh, listo. Bueno, Doctor, yo ese, tenía una duda. ¿sí? Dime. El músculo flexo carpi ulnaris
La cabeza ulnar, ¿dónde es que se origina? El flexor carpi ulnaris, la cabeza ulnar se origina a nivel del olecranon y borde posterior de la ulna. A nivel del olecranon, que está aquí casi por detrás, y el borde posterior de la ulna. ¿Sí? Bueno, doctor, gracias. Bueno, en el del grupo muscular anterior vamos para un segundo plano. Entonces, cuando estemos en el anfiteatro, no se les olvide esta clase. Primero vamos a ver los del plano superficial y luego el segundo plano muscular anterior, que sería, para eso voy a borrar acá, entonces entraríamos al flexor digitorum superficialis o flexor superficial de los dedos. Entonces, tendríamos básicamente el flexor, a ver cómo borro aquí, que no borrase todo esto. Todo del epicóndilo medial, ese es el racimito del epicóndilo medial. Que empezar a borrar, ¿cierto? Entonces, acá tengo nuevamente estos huesitos. Aquí tengo la coronoides, olecrano para atrás, la ulna y esto. Y acá, los del carpo. ¿Listo? Bueno. Bien, entonces el flexor, vamos para el segundo plano, ¿no? Todos los que dijeran del primer plano, segundo plano, flexor digitorum superficialis, ¿sí? ¿Cómo va a ir este músculo flexor digitorum superficialis? Básicamente tiene tres cabezas, caput humerale, caput ulnare y caput radial. Entonces, básicamente el caput humeral también va en el epicóndilo medial del húmero, ¿sí? Pero ya es en un plano más profundo del epicóndilo medial del húmero. Vamos a dibujarlo porque este es un poquito raro. Del epicóndilo medial del húmero viene, ¿sí? Así. El caput, digamos, humeralis. Otro que viene del proceso coronoideum, procesus coronoideum ulnare. O sea, este es el otro caput. Y el otro origen es el caput radiale que viene por la tuberosidad. Por aquí recuerdan que está la tuberosidad radialis, que sería esta. Un poquito distal a esa tuberosidad radialis, por acá está el otro caput. Entonces, tres caput. ¿Sí? Este es un plano un poco más profundo a los otros cuatro músculos y se van a insertar en los dedos, en las falanges, en las falanges de los dedos 2 al quinto, en las falanges medias de los dedos 2 al quinto, o sea, me faltó dibujar porque me debe ir, estos son los metacarpos y estas son las falanges, ¿sí? En las falanges está la falange proximal, media y distal. Estos llegan del dedo 2 al quinto, o sea, estos vienen así por acá. Y va a insertarse básicamente, y es un poquito grueso, es más grueso, y va del dedo 2 al quinto. Falanges del dedo 2 al quinto. Falanges medias del dedo 2 al quinto. Miren cómo se dispone en un segundo plano, ¿sí? Entonces ya va, ese es el compartimento en el segundo plano. Y vamos a, bueno, este músculo también es inervado por el nervio mediano, ¿sí? Y tendríamos el tercer plano.
Entonces, hablando de ese tercer plano, ese tercer planito, tendríamos básicamente que ese tercer plano tiene dos músculos, que son el flexor pollicis longus y el flexor digitorum profundus. Les voy a borrar acá. Doctor, o sea que el segundo plano solamente tiene un músculo, que es ese. Sí, Listo. solamente ese. Listo, doctor, gracias. Bueno, Doctor, ¿cómo es que se dice en latín el que acabo de pasar? el que acabé de pasar, el del segundo plano, se llama musculi flexor digitorum superficialis. O sea, digitorum quiere decir de los dedos, ¿sí? Superficial, flexor superficial de los dedos o flexor digitorum superficialis. Bueno, en el tercer plano, aquí tengo nuevamente el radio, la ulna, ¿sí? El epicóndilo medial, los del carpo, metacarpo y falanges. Bien, entonces vamos al tercer plano. Del tercer plano está el flexor pollicis longus. Voy a escribirlo acá. Flexor pollicis con doble L. Doctor, ¿puede subir un poquito la cámara, por favor? Ahí. Sí, señor, gracias. Flexor pollicis como pollicis. Longus. Flexor pollicis longus. Flexor pollicis longus. ¿Sí? Pollicis es de pulgar. El flexor largo del pulgar. ¿Sí? Y está. ¿Y cómo va a ir este flexor? Permítame, yo miro una cosita en la nomenclatura anatómica del pollicis longus. Flexor pollicis longus. Sí, se llama flexor largo del pulgar. Antes lo llamaban flexor profundo. Lo llamaban flexor profundo del pulgar, pero realmente es el flexor pollicis longus. Bueno, a ver, flexor superficial, dame un segundito. Bien, flexor largo del pulgar. O flexor pollicis longus, listo, como de policía. Vamos a coger este colorcito. ¿Dónde se va a originar el flexor pollicis longus? Entonces, se origina básicamente en la cara anteromedial del radio. O sea, en esta cara anteromedial, más o menos en la mitad, más o menos en este sector, cara anteromedial del radio, más o menos en el tercio medio, ¿sí? Anteromedial del radio, aquí, ahí se origina ese músculo que es el flexor pollicis longus y se va a insertar en la cara palmar de la falange distal. Cara palmar acá, falange distal. No me alcanza aquí nuevamente el dibujo para la falange distal, pero viene así y se dirige del pulgar, o sea, así. Viene así y sigue aquí a la falange distal del pulgar. ¿Sí? Ese es del tercer plano del compartimento anterior. Y el otro músculo del tercer plano del compartimento anterior viene siendo el flexor digitorum profundus. Flexor digitorum profundus. Flexor digitorum profundus. O flexor profundo de los dedos. Ese músculo se origina también en la cara, digamos, en la cara anterior de la ulna, también más o menos en el tercio medio, o sea, como decir por acá, en la cara anterior de la ulna, tercio medio, ahí se va a originar y se va a insertar en la cara palmar de las falanges distales de los dedos 2 al 4,
O sea, es homólogo a este, pero entonces coge esta, el dedo 2, del dedo 3 y del dedo 2, tercero, cuarto, veré a ver si también coge, no, también el quinto. Del dedo 2 al quinto. Este es el flexor digitorum profundus. El flexor digitorum profundus y el flexor pollicis longus. Entonces, el flexor pollicis longus lo inerva, como todos los anteriores, el nervio mediano. Mediano. Mientras que el flexor digitorum profundus es inervado por el mediano, pero también otra porción. Entonces vamos a hacer aquí como una suma, más el ulnar. ¿Sí? Mediano y ulnar. Bien. Ese era, ¿en qué plano íbamos? Ese era el tercer plano. Nos queda Doctor, faltando, qué señora. pena. Usa para repetir la inserción del flexor digitorum profundus. Muy bien, lo pronunció perfecto. Flexor digitorum profundus. La inserción de flexor digitorum es las bases o basis. ¿Se acuerda que las falanges, como huesos largos, tienen base, cuerpo y cabeza, ¿cierto? Las bases de la falange distal, segunda a quinta, de la falange distal, la base de la segunda, tercera, cuarta y quinta falange distal, ¿sí? Por la cara anterior. Bien. Del segundo al quinto, a la quinta falange. Flexor. Gracias. Como ven, todos esos músculos van llegando a la mano, ¿sí? Cuando hablemos de músculos de la mano, vamos a encontrar que tenemos que clasificar en unos músculos que son propios de la mano o intrínsecos y otros que llegan a la mano pero vienen de otro lado, como estos, que se llamarían extrínsecos para la mano, ¿sí? Entonces, no olviden que es inervado por el nervio mediano y el nervio ulnar. ¿Cuál? El flexor digitorum profundus. Mientras que el flexor pollicis longus es inervado por el nervio mediano. Nos queda faltando solo un grupo del compartimento anterior que sería el del cuarto plano, que es el pronator quadratus. Pronator quadratus, no se les olvide, que es el pronador cuadrado. Pronator quadratus. ¿Sí? El pronator quadratus, pues es un poquito, ese es más bien fácil de entender o de dibujar. Entonces vamos a hacerlo acá. El pronator quadratus se origina a nivel distal, es un músculo más bien distal, de la cara anterior de la ulna y se inserta también distal en la cara anterior del radio, un poquito diagonal, de la ulna al radio. Voy a dibujarlo acá. Como está por debajo, lo dibujo porque es el más profundo. Está por detrás de los otros, ¿cierto? Doctor, o sea que ese es del cuarto plano. Ese ya es el cuarto plano, sí, señor. Este es del cuarto plano, que sería el pronator quadratum. ¿Por qué se llama pronator quadratum? Ay, perdón. Pronator. Ese se escribe con pronator quadratus, se escribe con Q. Pronator quadratus. Pronator quadratus. Se llama así porque realmente cuando uno lo va a ver, cuando lo vean en el anfiteatro, van a ver que es así como cuadradito. Básicamente es tal cual lo estoy pintando, así lo ve uno perfectamente cuadrado. ¿Sí? Este es el que nos permite, pues en su función, hacer una pronación. Este y el pronator teres, que es el redondo. ¿Recuerdan? El pronator teres redondo viene desde el epicóndilo medial, hacia lateral al radio
y junto con el pronator quadratum, uno superficial con uno profundo, esos dos hacen la pronación. ¿Bien hasta ahí o no? ¿Sí? Bueno, Doctor, qué pena, ¿dónde se originaba ese músculo? ¿cuál? El pronator quadratus. Sí, doctor. Se origina en la ulna a nivel de la cara anterior, pero en la región, en la tercio distal, ¿sí? Incluso lo dividen, como está tan chiquito, en 4 partes. Vamos a dividir el hueso largo de la ulna en 4. 1, 2, 3, 4. Para dividir esa ulna en 4 cuartos, o sea, el cuarto distal, ¿sí? Cara anterior, cuarto distal de la ulna y se inserta en el cuarto distal, cara anterior del radio, ¿sí? ¿Vamos bien? Gracias, doctor. Bueno, listo. Esos son los del compartimento anterior. Ahora, y no sé, ¿les dije que era inervado o no? Bueno, entonces el pronator quadratum es inervado también por el nervio mediano, o sea, todos los del compartimento anterior que sirven para hacer la función de flexión, porque son flexores, y pronación, flexión con pronación, ¿sí? Todos son inervados por el nervio mediano, excepto uno del tercer plano, que además de ser por el mediano, también tiene un componente del ulnar, ¿sí? Que es el flexor digitorum profundo o flexor profundo de luteus. Bueno, ¿cómo se hace la pronación? Entonces, a ver, les muestro acá. Un momentico. Mostrarles un gráfico acá. Miren. Aquí tengo. ¿Cuál músculo es este? Pronator teres, caput humerari, caput ulnari. Y pronator quadratum. Fíjense que aquí este es del plano superficial, el primero, ¿sí? De esos músculos, viéndolo de lateral a medial, cuando vemos el anfiteatro, van los otros aquí adelante, y cuando se quitan todos, el más profundo es este pronator quadratum, que es bien difícil a veces de ver, pero uno va hasta que lo escarba y lo encuentra en el plano profundo. Pero este pronator quadratum permite completar la pronación, que solo este la inicia, pero este la completa. ¡Pam! ¿Sí? Para que se dé una pronación completa. Miren aquí la pronación. Se contrae hacia su origen. Ambos se insertan acá, pero ambos se originan medialmente, ¿sí? Y un poquito más arriba. Entonces, miren cómo al contraerse lo que me va a hacer es permitir que se dé una pronación. Nervio mediano. Listo. Ahora, vamos a mirar, podríamos arrancar con otro compartimento. Entonces, si ahí no hay preguntas, arranquemos con otro compartimento que vamos a ver aquí, que es el compartimento. Recuerden que el otro es el compartimento lateral y el otro es el compartimento posterior. Entonces, vamos a seguir a continuación con el compartimento muscular o grupo muscular lateral. ¿Sí? Doctor, yo tengo una pregunta. ¿Cuál era el músculo que iniciaba ¿La qué? La la pronación. pronación? Sí, señor. El pronator teres y el pronator quadratus lo termina. Ah, listo, doctor. Muchas gracias. Bien. Creo que ya habían también dado una vueltica con el grupo de ortopedia, ¿cierto? De los músculos, ¿sí? Creo que vieron ya todos los músculos es más, creo que vieron todos los músculos del miembro superior y del miembro inferior ya, sino que no lo habían visto con tanto detalle, pero ya los habían como más o menos nombrado, aumentado, como dicen las abuelitas. ¿Sí? Bueno, el grupo muscular lateral es el
grupo de 4 músculos más. Entonces, hasta ahora llevábamos 4. ¿Cuántos llevábamos? 5, 6, 7, 8, ¿cierto? ¿Sí o no? Hemos aprendido 8. Sí, doctor. Ahora vamos con el grupo muscular lateral para otros 4 y el posterior para otros 8. Entonces, el grupo muscular lateral son el brachioradialis, el extensor, voy a nombrarlos, el brachioradialis, que antes le llamaban supinador largo. Ya no lo vamos a llamar supinador largo. El extensor carpi radialis, ¿sí? El extensor carpi radialis longus y el extensor carpi radialis brevis, ¿sí? Y el otro es el supinator, que antes era llamado supinador corto. Entonces ya quedó solo un supinador. Bueno, ¿qué diferencia? Todo lo que hemos hablado hasta ahorita, digamos que era de origen medial, ¿cierto? Ahora vamos a hablar de origen lateral. Todo el epicóndilo medial, por eso es que es tan grandote ese epicóndilo medial. Voy a borrar acá. Y vamos a ver los del grupo del epicóndilo, pues de la parte lateral, que es el grupito de los laterales. ¿Sí? Voy a borrar todo esto. Entonces, del lado lateral, entonces nuevamente veamos que a nivel lateral, bueno, pasa de que voy a borrar todo esto para verlo más bien de atrás para adelante. Si tengo aquí el húmero, ¿sí? El epicóndilo medial acá y aquí el epicóndilo lateral, pero lo voy a ver en una vista posterior donde veo el proceso, el olecranon, que sería este, ¿cierto? La ulna y acá el radio, ¿sí? Radio ulna en una vista posterior, aquí vería el carpo, más o menos así, y aquí vería entonces metacarpo 1, falange proximal, falange distal, y aquí vería el metacarpo 2, 3, 4, 5 y falanges, bueno, así. Entonces esto sería, ojo que esto sería lateral y esto sería medial. Entonces en una vista posterior. Entonces empecemos. El brachioradialis es el primer músculo, se va a originar más o menos en la cresta supracondilia lateral del húmero. O sea que este sería el cóndilo supracondilia, más o menos por acá, la cresta supracondilia, más o menos aquí en esta parte del lateral del húmero, y se va a dirigir, a insertarse al extremo distal del radio, ¿sí? Más o menos aquí, cerca a la apófisis estiloides o al proceso estiloideus del radio, ¿sí? En la cara lateral, o sea, hace esto. Este es el brachioradialis. Brachioradialis. Que ya este sí es inervado por el nervio radial. El otro que encontraríamos como antes, recuerden que lo llamaban supinador largo, pero ahora lo vamos a llamar brachioradialis. Está el extensor carpi radialis longus o extensor radial largo del carpo. Extensor carpi radialis, el otro era flexor carpi radialis, este es el extensor carpi radialis longus. Este músculo también se inserta, se origina en la cresta supracondilia lateral del húmero, tal cual como este otro, pero un poco más abajito, ¿sí? Y se va así. Cresta supracondilia lateral del húmero, ¿sí? Y se va a ir
hasta la base hasta la cara dorsal, porque estamos viendo una vista posterior de la base del segundo metacarpo. O sea, segundo metacarpo base hasta acá se va a venir este músculo. Doctor, ¿podría subir un poquito eso, gracias. Entonces va desde la cresta supracondilia a nivel lateral del húmero y viene por esta parte lateral hasta la base del segundo metacarpo. Este es el extensor carpi radialis longus. Extensor carpi radialis longus. También está inervado por el nervio radial. ¿Listo? Vendríamos con el tercer músculo que sería el extensor carpi radialis brevis. Extensor carpi radialis brevis. Este viene originándose también, vamos a coger otro color a ver, que puede ser este. Viene originándose del epicóndilo lateral del húmero, que sería de acá, y se va a insertar en la base, en la cara dorsal de la base del tercer metacarpo. Primero, segundo, tercer metacarpo, base del tercer metacarpo, acá, cara dorsal porque estamos viendo la vista posterior. Y a este le vamos a llamar el extensor carpi radialis brevis, o sea, extensor corto, ¿no? Brevis es corto. Extensor carpi radialis brevis. Extensor carpi radialis brevis. ¿Cómo le llamaban al extensor carpi radialis longus antiguamente? Primer radial externo. Y a este, al carpi radialis brevis, le llamaban segundo radial externo. Así de pronto le pueden encontrar en algún libro, pero no, en la nomenclatura se debe llamar así. Extensor carpi radialis longus y extensor carpi radialis brevis. Quedaría el supinator. Entonces, el extensor carpi radialis brevis y longus. Entonces, también el brevis es inervado también por el nervio radial. O sea, vamos en tres músculos inervados por el nervio radial. Y está el supinato, musculi supinato. Entonces, el supinato, antes llamaban supinador corto. Este se origina en el epicóndilo lateral del húmero. Epicóndilo lateral del húmero, ¿sí? Que sería este, y se va a insertar en la cara anterior del radio, ¿sí? Más o menos aquí, epicóndilo lateral del húmero y va a la cara anterior del radio, o sea, así. Básicamente tiene otra caput que viene desde la ulna. Más o menos tiene dos cabezas. Epicóndilo lateral y viene aquí hasta la cara anterior del radio a nivel del tercio casi medio, más o menos. Viene así y da la vueltica. ¿Sí? Este último es el supinator. Ese es inervado por el nervio radial, por un ramo profundo del nervio radial. Y estos por el nervio radial. Este es que es muy profundo, entonces por un ramo profundo del nervio radial. Él viene así, en esta dirección, y básicamente agarra este músculo acá, incluso se mete por detrás, aquí. Viene como así, pero por debajo. ¿Listo? No sé si se entendió este último, su disposición. Doctor, ¿y la cabeza que viene desde la ulna? ¿Desde dónde viene? ¿Desde qué parte de la ulna?
La cabeza que viene de la ulna más o menos viene desde el borde, desde la cara medial, desde la cara, perdón, lateral, porque esto es medial, desde la cara lateral o borde lateral de la ulna. ¿Sí? Gracias. Bueno, ese era el supinator. Ok. Tendríamos entonces, ¿Será que usted me puede volver a decir cuál es la inserción del extensor carpi radialis longus? la inserción es la base del segundo metacarpo. Mira, Ah, la y base del, del segundo. y del extensor Brevis, carpi radialis brevis. la base del tercer metacarpo. Listo, doctor, muchas gracias. ¿Sí? Listo. Bien, estos son del compartimento, estos cuatro son del compartimento lateral. Hablemos del compartimento posterior. Tener que borrar acá. Compartimento posterior. Bueno, ¿van muy enredados o van comprendiendo, muchachos? Bien, doctor. Bueno, aquí está el radio. Y aquí están los del carpo. Los metacarpianos. Listo. Vamos a hablar ahora, esto es medial y esto es lateral. No olviden que esta es una vista, ¿qué? Posterior. Esta es el apófisis coronoides, procesus coronoideus. ¿Sí? Vamos a hablar del compartimento muscular posterior. Que recuerden que son 8 músculos, 4 superficiales y 4 profundos del grupo muscular posterior. ¿Cuáles son? Vamos a empezar por los superficiales. ¿Sí? Los superficiales son, básicamente, tenemos aquí 4 que serían en el plano superficial el anconeus, ¿sí? El famosísimo anconeus, el extensor carpi ulnaris, el extensor digitorum y el extensor digiti minimi. Vuelvo y repito. Primero, vamos a empezar así por el anconeus. El anconeus se origina en el epicóndilo lateral. Vuelve y juega. Todos los del compartimento lateral son desde el epicóndilo lateral y desde la cresta supra, arribita pues del epicóndilo lateral. Pero este también va a originarse en el epicóndilo lateral, en la cara dorsal del epicóndilo lateral del húmero. Y se va a ir hasta la ulna. Hasta la ulna. Entonces viene de la cara dorsal del epicóndilo lateral del húmero y se va a dirigir hasta la cara dorsal y proximal de la ulna. Este es el anconeus. ¿Sí? Es el primer músculo del compartimento posterior en el plano superficial. Permite que haya extensión del codo. ¿Quién lo inerva? El nervio radial. ¿Sí? Bueno, tenemos el siguiente que sería el extensor carpi ulnaris. Extensor carpi ulnaris o extensor ulnar del carpo. Este músculo se origina en el epicóndilo lateral del húmero también. Vamos a ver, epicóndilo lateral del húmero, que sería este, en la cara dorsal, acá, y también parte de la cara dorsal de la ulna, ¿sí? Tiene como otra cabecita, la cara dorsal de la ulna, y se inserta en el quinto metacarpiano. Entonces, más o menos viene desde el epicóndilo lateral del húmero, así, parte de acá, de la cara dorsal de la ulna, más o menos acá, y va a insertarse en la base del quinto. Este es el quinto metacarpiano y esta es la base.
o sea, acá. O sea, se dirige así. Base del quinto metacarpiano. Mire cómo se dispone. Este es el extensor carpi ulnaris. Extensor carpi ulnaris. Extensor carpi ulnaris. ¿Quién lo inerva? El nervio radial, pero un ramo profundo. Un ramo profundo del nervio radial. Nervio radial, ramo profundo del nervio radial. Es el extensor carpi ulnaris. ¿Sí? Base del quinto metacarpiano. Bueno, tendría el otro que sería el musculi extensor digitorum o extensor de los dedos, extensor común de los dedos. Este músculo que es el músculo extensor digitorum, se origina del epicóndilo lateral del húmero y también del ligamento anular del radio. Recuerda que aquí está el radio, la cabeza del radio, y que hay un ligamento aquí que está pasando acá, que es el ligamento anular. ¿Se acuerdan? Ligamento anular del radio. Ese ligamento anular, aquí se origina este músculo en el epicóndilo lateral, este epicóndilo lateral, así, más o menos, pongámoslo acá, y parte de todo este ligamento anular, ahí, y se va a ir a insertar básicamente en lo que es los dedos, o la aponeurosis más bien dorsal, porque esta es una vista dorsal de los dedos segundo al quinto. Aquí hay toda una aponeurosis dorsal de los dedos segundo al quinto, es decir, así. Dedo segundo y al quinto, pero no en toda la aponeurosis dorsal de los dedos segundo al quinto, ¿sí? Este, entonces, es el extensor, musculi extensor digitorum, músculo extensor digitorum. Es inervado también por el nervio radial. Todos estos son del nervio radial y todos los demás del compartimento anterior son del mediano. Los del compartimento anterior son del mediano, excepto uno que está en el plano profundo, que además de ser del mediano también es del ulnar. Estos del compartimento lateral eran también del radial, y estos del compartimento posterior también son del radial, ¿sí? Extensor digitorum. Y van 1, 2, 3. ¿Cuál nos queda? El extensor digiti minimi, o sea, el extensor del dedo meñique, que sería para acá, del dedo meñique. Extensor digiti minimi o extensor del dedo meñique. Se origina en el epicóndilo, donde busco un color, con el moradito, creo. Sí. Se origina también en el epicóndilo lateral del húmero, pero lo que pasa es que este se va a insertar en la aponeurosis dorsal del dedo quinto. O sea, viene así. Hasta la aponeurosis del dedo quinto. ¿Listo? Eso es el musculi extensor digiti minimi. Extensor digiti minimi.
o mínimos. Doctor, ¿me podría repetir el origen? ¿Sí? Y es inervado por el nervio radial. Origen, epicóndilo lateral. Todos son del epicóndilo lateral. Ahora, tiene algo más. Participa el ligamento colateral radial. Pero, bueno, digamos que el epicóndilo lateral. Y la aponeurosis, y se inserta en la aponeurosis del quinto dedo. ¿Sí? ¿Qué permite? La extensión del quinto dedo, como cuando usted dice tan dediparado que es, ¿cierto? Más o menos así, tan dediparado que es. Vamos así digamos que esa es Doctor, yo tengo una pregunta. ¿sí? Del extensor digitorium, el origen era el epicóndilo lateral del húmero y el ligamento anular del radio. Del extensor digitorum, sí. Ah, bueno, Y claro. el No ligamento escuché anular bien. del radio, sí. Ambos. Bien. El otro grupo muscular que hace falta son solo 4 músculos para acabar hoy este tema de esto y seguirles en mano, que no alcanzamos a hacerla hoy, que sería el grupo muscular posterior, que tiene el plano profundo, que son otros 4 músculos del plano profundo, que son el abductor pollicis longus o abductor largo del pulgar, ¿sí? Abductor pollicis longus o abductor largo del pulgar, el extensor pollicis brevis, extensor pollicis longus, o sea, 3 pollicis vienen en el plano profundo, el abductor y 2 extensores. Entonces voy a tratar a ver de dibujarlo acá. Bueno, voy a tener que borrar esto porque ya le llevé mucho color. Y este se va a ver muy chévere, perdón, en el anfiteatro. Vamos a ver muy bien todo este grupo de músculos y su misión está en reconocerlos en el anfiteatro. Por ejemplo, aquí tengo esto que vendría siendo el húmero. Acá voy a tratar de hacer una vista un poco más lateral, posterolateral. Aquí tengo el coronoides, acá la ulna, acá tengo el radio, ¿sí? Y acá tengo el primero, aquí están los huesos del carpo, aquí está el primer metacarpo, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto metacarpo. Y aquí vamos con las falanges proximal, media y distal, proximal y distal, proximal, media y distal, tan, tan, tan. Es una vista como así, ¿cierto? Entonces lo que quiero es que veamos súper bien el músculo abductor pollicis longus. El músculi abductor pollicis, o sea, pollicis de pulgar longus. El abductor pollicis longus se origina en la cara dorsal del radio de la ulna y de la membrana interósea. Esto más o menos, aquí recuerden que está la famosa membrana interósea entre ambos bordes, la membrana interósea, y ahí también sirve de inserción, de origen de músculos. Cara dorsal más o menos en el tercio medio de la ulna, del radio y de la membrana interósea. Y se va a insertar en la base del primer metacarpo. Este se llama el abductor pollicis longus. ¿Qué hace? Abduce y extiende el pulgar. Abduce, ¿sí me ven aquí? Abduce y extiende el pulgar. ¿Sí? ¿Quién inerva aquí? El nervio radial. Todavía sigue el nervio radial. Luego tenemos 2 musculitos muy parecidos que son, este era para que pudiéramos verlo y entenderlo mejor así, pero aquí también viene
la ulna y el radio, ¿sí? Aquí en los huesos del carpo, ¿sí? Y aquí tengo el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, ¿sí? ¿Verdad? Primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Aquí tengo esta sería la ulna y este sería el radio, ¿sí? Entonces, tendría un músculo que se llama el extensor pollicis brevis. Extensor pollicis brevis. Y otro que se llama el extensor pollicis longus. Voy a hacer aquí el otro. Extensor pollicis. ¿Sí están viendo ahí abajo lo que estoy escribiendo o lo bajo más? No, creo que la ven. Extensor pollicis longus. Estos dos vamos junticos. El extensor pollicis brevis se origina en la cara posterior del radio, ¿sí? Y parte de la membrana interósea, más o menos hacia el tercio distal. O sea, cara posterior del radio y membrana interósea, ¿sí? Y se va a dirigir en un tendoncito hasta la base de la falange proximal del pulgar. Falange proximal, falange distal. Entonces, la falange proximal es esta. Viene hasta la base de la falange proximal, o sea, más o menos así. Este sería el extensor pollicis brevis y es inervado también por el nervio radial. Y estaría el extensor pollicis longus. El extensor pollicis longus viene originándose de la cara posterior de la ulna, ¿sí? Y también la membrana interósea, un poquito más allá de la ulna y la membrana interósea, ¿sí? Y se va a insertar en la falange distal del pulgar. Esta era la falange proximal. Acuérdense que el pulgar tiene proximal y falange distal. Entonces hace esto. Por eso este es el extensor pollicis longus y este es el extensor pollicis brevis. En el anfiteatro vamos a ver muy bien esos dos musculitos allí. Su función del extensor pollicis longus, como ven, su función sería aducir, no abduce, sino aduce. Aduce. Este aduce, ¿sí? Mientras que el extensor pollicis brevis apoya la abducción, ¿sí? Y la extensión del pulgar. Este extiende y abduce. Este abduce junto con este. Y este el que aduce, ¿sí? ¿Listo? Entonces va 1, 2, 3. 1, 2, 3, que son inervados también por el nervio radial. Por último, el último musculito que tenemos es el extensor pollicis. El último que tenemos es el extensor índicis. Extensor índicis. El extensor índicis se origina en la cara posterior de la ulna y va a insertarse en el dedo índice en la aponeurosis. Vamos a ver. Esta más o menos viene aquí. Ulna, cara posterior de la ulna. Va por acá y va hasta la aponeurosis del dedo índice. Este es el cuarto músculo del grupo del plano posterior del plano profundo del grupo posterior. Se llama el extensor índicis. ¿Sí? Extensor índicis. ¿Quién lo inerva? Un ramo profundo del nervio radial. Un ramo profundo del radial.
Hay varios que son por el ramo profundo del radial, que cobra importancia para la inervación de 4 músculos. Bueno, ¿vamos claros hasta ahí? Listo. Espero que con esto ya tengan armada la cabeza bien armada de lo que vamos a ver en el anfiteatro. ¿Sí? Bueno, quiero mostrarles acá un poquito un corte transversal del antebrazo, que es un poquito más complejo. ¿Sí? Esta imagen, por ejemplo, muchachos. Aquí tenemos el antebrazo, y sé que es el antebrazo porque tenemos esto que sería el radius, y esta es la ulna. Ulna y radius, o sea que esto es lateral y esto es medial. Como ven, acá tengo los 3 compartimentos del antebrazo, que sería el compartimento anterior, el compartimento lateral y el compartimento posterior, que sería este, ¿sí? Entonces dijimos que en el compartimento anterior había una serie de músculos, por ejemplo aquí tengo el flexor digitorum superficial, el flexor digitorum profundus, superficialis y profundus, el flexor carpi radialis, el palmaris longus, todos estos son del compartimento anterior. Hasta tengo el compartimento posterior que acabamos de ver, que sería el extensor carpi ulnaris, el extensor digiti minimum, el abductor pollicis longus, este que sería el extensor digitorum, ¿sí? Estos son del compartimento posterior. Y este, por ejemplo, que es el extensor carpi radialis. El brachio radialis es del compartimento lateralis, ¿sí? Entonces, miren que en un corte transversal es un poco complejo, y cuando se va a aplicar el tema con resonancia magnética también van a ver los grupos musculares. Entonces, unos son del plano profundo, otros son del plano profundo y plano superficial, o de 4 planos, desde el más superficial hasta el más profundo. El lateral sí es en un solo plano, ¿sí? Luego vamos a ver la vascularización e inervación en otra clase. Bien. Bueno. A ver. Aquí tengo otra imagen más o menos para ver ese mismo tipo de cosas. El radio y la ulna, la membrana interósea. Recuerden que esa membrana interósea sirve para la inserción de algunos músculos, ¿sí? Como ven aquí, la membrana interósea también sirve para que algunos músculos, como por ejemplo el que dijimos acá, el abductor pollicis longus, también se llega hasta la membrana interósea, ¿sí? Varios de ellos. Bueno, muy bien. ¿Qué nos quedaría pendiente? Repasar un poquito las funciones. Ya los tienen claros, hasta ahí más o menos su disposición. No voy a volver a repetir el origen y la inserción, pero sí voy a hacer un pasón para terminar de la función. ¿Les parece? De cada uno, un pasoncito nuevamente. Entonces, la regio antebrachial tiene una cara anterior o facies anterior, facies posterior. Tenemos los 3 grupos musculares, anterior, posterior, lateral. Esto no, este es un corte transversalis que también permite ver, como pueden ver acá. Esto es una imagen muy bonita, pero es una imagen que está a la venta. Mire, vale 104 euros. Primer plano, segundo plano, tercer plano, cuarto plano. Fíjense los músculos en el primer plano. Aquí están todos del epicóndilo medial. Del epicóndilo medial, miren, segundo, tercer plano y cuarto plano. Quiero repasar la función. Entonces, el pronator teres, que sería este, mírenlo, prona el antebrazo en la articulación radioulnar y flexiona débilmente. Lo prona y lo flexiona débilmente, ¿sí? Listo. En el plano superficial, el segundo músculo es el flexor carpi radialis, que flexiona y abduce la mano. Flexor carpi radialis, flexiona y abduce la mano, haciendo una desviación radial.
así, desviación radial, ¿sí? En la articulación de la muñeca. El palmaris longus, que sería este que está acá, el palmaris longus flexiona débilmente la mano en la articulación de la muñeca, o sea, hace como una pequeña flexioncita, así. ¿Sí? El flexor carpi ulnaris, que es el otro músculo del plano de los 4 músculos, ¿qué es lo que hace? El flexor carpi ulnaris. Ulnaris está por el lado ulnar. Flexiona y aduce la mano. Aduce la mano. ¿Sí? O sea, hace una desviación ulnar en la articulación de la muñeca. Flexor carpi ulnaris, flexor carpi radialis. Ulnaris, radialis. En el segundo plano está este, que es el flexor digitorum superficialis, que lo que hace es flexionar la falange media de cada dedo. Flexor digitorum superficialis. La falange media de cada dedo la flexiona en la articulación interfalángica. La falange media. La falange media sería esto. Esto. ¿Sí? Flexiona la falange media porque esa va del 2 al quinto. ¿Sí? Hace esto. Está en el tercer plano el flexor digitorum profundus, que es el que flexiona las falanges, ojo, distal y media del segundo al quinto, distal y media de cada dedo. Esta, para hacer yo este movimiento, ¿sí? Flexor digitorum profundus, o este, esto, flexor digitorum profundus, para tocar el piano, ¿sí? El flexor pollicis longus, lo que hace la base de, lo que hace es flexionar la falange distal del pulgar. Esto, flexor pollicis longus, ¿sí? Está el cuarto plano, que es el pronator quadratum, que prona el antebrazo en la articulación radioulnar, el potente pronador, ¿sí? Está el grupo lateral, que sería el brachioradialis, que lo que hace es flexión del antebrazo en posición entre pronación y supinación, cuando hay algo entre pronación y supinación con la flexión. Eso lo hace el brachioradialis, flexionar el antebrazo entre pronación y supinación, ¿sí? Está el extensor carpi radialis longus, que sería... Uy, acabó. ¿A qué hora estoy en la otra clase? ¿Ya? ¿Paramos ahí? Doctor, sí, la clase con el doctor Fernández se supone que es a las 4. Uy, perdón. Bueno, listo. Dejemos ahí y terminamos la próxima clase mano, músculos de la mano y seguimos vascularización, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias, doctor. Gracias, Gracias, doctor. Mucho gusto. Chao, doctor, gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Chao. Muchas gracias, hasta luego.